Bienvenidos a todos a esta jornada de pediatría. Ahora es el Día del Médico. En primer lugar, felicitaciones a todos los que ya son médicos y también a los estudiantes de medicina que estuvieron celebrando el mes pasado su día. El Comité Científico del Colegio Médico y la Asociación de Pediatría tienen el gusto de haber organizado esta actividad en conmemoración de la Semana del Médico y esperamos que sea de mucho provecho para ustedes, para actualizar sus conocimientos y servir a nuestra población de niños en nuestro país. El doctor Milton Brizuela se disculpa por no haber podido asistir a la actividad porque ha tenido una dificultad para llegar a la hora y me ha encomendado pues sustituirlo. El Colegio Médico es una institución que pertenece a todos los médicos de nuestro país. Estamos tratando de promoverla y a través de estas actividades científicas es una magnífica oportunidad. Este año cumple los 75 años de existencia y muchas generaciones se han visto favorecidos a través de todos estos 75 años con los beneficios que ofrece el colegio, entre ellos pues las actividades científicas. El presidente de la Asociación de Pediatría, el doctor Luis Castaneda Villatoro, les dará las palabras de inauguración a esta jornada. Buenos días. En nombre de la Asociación de Pediatría de El Salvador, quien conjunto con el Colegio de Médicos está organizando esta mañana esta jornada de emergencias en pediatría, quiero darles bienvenida a todos ustedes, colegas médicos, y aprovechar esta ocasión para felicitarlos en este día, hoy propiamente el Día del Médico, por esta noble profesión que todos hemos escogido seguir y que pues pedirle a Dios que nos ilumine en nuestro camino y nos dé discernimiento para poder tomar las mejores decisiones y poder ayudar a nuestros pacientes de la mejor manera. La Asociación de Pediatría pues tiene esta mañana el honor de tener 4 ponentes de su más distinguido grupo de médicos especialistas en las diferentes ramas de las subespecialidades pediátricas. El tema en conglomerado para el día de hoy es las emergencias en pediatría. Nosotros comprendemos que pues hoy día nuestros sistemas de salud pues están abarrotados por cuando las epidemias o las situaciones emergentes pues inundan nuestros sistemas de salud, pero no tenemos que perder la perspectiva de que muchas de estas situaciones se salen de lo usual. Y por eso esta mañana hemos escogido 4 áreas específicas que son más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en nuestras salas de emergencias, en especial en las áreas pediátricas. Tenemos áreas como endocrinología, oftalmología, el área de oncología y el área de otorrinolaringología, que son las áreas en las cuales pues tanto por la frecuencia como por la importancia de las emergencias que suelen ser críticas, lo consideramos que deben ser retomadas y revisadas. Para eso pues hoy tenemos un staff, un grupo, un panel de médicos que son muy distinguidos y muy capaces en el área de sus respectivas subespecialidades. Así que sin más que agregar, nuevamente doy la bienvenida a esta jornada de emergencias pediátricas y voy a dejar con ustedes al doctor Francisco Fuentes Choto, quien va a coordinar y va a moderar las ponencias de esta mañana. Doctor Fuentes Choto, muchas gracias.
muy buenos días, bienvenidos a todos. Agradecerles por su presencia y en nombre del Colegio Médico y la Asociación de Pediatría nos da gusto que estén acá con nosotros. En primer lugar, pues déjenme decirles que yo trabajo en la emergencia del Hospital Bloom y sé de todas las emergencias que nos llegan ahí, de los problemas que nos vemos a veces, ¿verdad?, enfrentar cada día. Entonces, esta mañana vamos a revisar algunas de ellas. Como dijo el compañero Luis, pues hemos traído lo mejor de lo mejor, ¿verdad?, para que ustedes reciban parte de esto. La primera ponencia va a estar a cargo de la doctora Tania Lisset Arevalo Saade. La doctora Saade es graduada de la Universidad Nacional de El Salvador. Hizo su especialidad de pediatría en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom y su especialidad de endocrinología pediátrica lo hizo en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, de la Universidad de Santiago de Compostela de Galicia, España. Además ha tenido sus diplomas de estudios avanzados de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente ella labora en el Hospital de Niños Benjamín Bloom en la especialidad de endocrinología pediátrica. Con ustedes la doctora Saade. Tengan todos muy buenos días y bueno, que pasen un feliz día del médico. Este día he tratado de resumir una de las emergencias más frecuentes en endocrinología pediátrica. Sin embargo, debo de hacerles notar que las emergencias de endocrinología no son las emergencias más frecuentes. Y la importancia de educarnos en esta parte es que no son los diagnósticos que tenemos como de diagnóstico diferencial más frecuentes cuando nosotros recibimos un niño. Sin embargo, debemos de saber qué son para poder pensar en ellas en algún momento. Entonces, y también son importantes porque si no se detectan al tiempo tienen una alta morbimortalidad si se deja un paciente sin diagnóstico. La primera emergencia que vamos a desarrollar es la hipoglucemia. La hipoglucemia se define cuando la glucosa sérica tiene un valor menor de 45 miligramos por decilitro, ¿verdad? Eso es lo que nosotros encontramos como definición en la mayoría de bibliografías. Sin embargo, hay estudios donde han comprobado que hay cambios neuronales ya con glicemias abajo de 50 miligramos por decilitro, ¿verdad? Entonces, por cuestiones, digamos, teóricas, 45 es el valor de corte. Sin embargo, síntomas pueden aparecer incluso con valores de glucemia central de 50 miligramos por decilitro. Y esto no importa la edad, ¿verdad? Es decir, puede ser un recién nacido o como puede ser un preescolar o un adolescente. Tomar en cuenta que es más frecuente este diagnóstico en los recién nacidos y son de 1.3 a 3 casos por 1000 recién nacidos vivos, pero la frecuencia aumenta si son recién nacidos de muy bajo peso al nacer o recién nacidos que están hospitalizados por otras causas como infecciones, hijos de madre diabética, etc. Y si nosotros evaluamos la diferencia de sexo, es más frecuente en los bebés varones que en las niñas. ¿Y por qué se da la hipoglucemia? Bueno, en general por dos grandes razones. Uno, por producción insuficiente. Acordémonos que en muchas ocasiones los recién nacidos no tienen todos sus procesos homeostáticos
trabajando en un 100%, entonces a veces están con un trabajo de menor porcentaje y la producción de glucógeno, para este caso hepática, puede estar disminuida, aunque el niño no tenga ningún factor de riesgo o patología. Y la otra razón es que haya una utilización excesiva, generalmente por aumento de la producción pancreática de insulina, como en el hiperinsulinismo. ¿Qué factores pueden ocasionar o dar origen a una hipoglicemia? Uno, lo que les mencionaba inicialmente, disminución de los depósitos de glucógeno, que esto es la causa más frecuente de hipoglicemia neonatal, 67% en los pequeños para edad gestacional y 38% en aquellos niños que son grandes para su edad gestacional. Todos aquellos niños que tienen retraso de crecimiento intrauterino tienen riesgo de hipoglicemia, y también aquellos recién nacidos que tienen una inadecuada ingesta calórica. Luego también, cuando hay un aumento de la utilización o disminución en la producción por otras causas, los bebés que tienen un estrés por una infección, cuando hay defectos en el metabolismo de los carbohidratos, como en los errores innatos del metabolismo, como cuando hay deficiencias hormonales, endocrinas, por ejemplo, en la deficiencia de hormona de crecimiento, en el hipopituitarismo, en un niño que nazca con una hipoplasia hipoficiaria, pueden desarrollar hipoglicemia en sus primeras horas de vida. Sin embargo, no son diagnósticos del todo frecuentes. Y luego también tenemos la otra causa, que es el aumento de la insulina circulante, que es lo que se conoce como hiperinsulinismo. Puede estar presente en el hijo de madre diabética, en los pacientes con eritroblastosis, con hiperplasia o hiperfunción de las células de los islotes beta del páncreas, pacientes con tumores productores de insulina, que esto es muy raro en la edad pediátrica, pacientes cuya madre tuvo una terapia tocolítica, el cese abrupto de la infusión de glucosa, y también después de procedimientos como exsanguíneo y transfusiones, ¿verdad? Entonces, los que están subrayados son los más frecuentes, los que nosotros observamos de manera más frecuente. Y se puede clasificar en una hipoglicemia transitoria. Transitoria significa que puede aparecer desde las primeras horas e incluso puede estar presente hasta el año de edad, ¿verdad? O sea, no vamos a pensar en transitorias que solo van a ser un par de días o semanas, ¿verdad? Y luego prolongada, que puede pasar del año de edad hasta los 2 o 3 años, y persistente en aquellos pacientes que normalmente se dan en los casos de hiperinsulinismos o nesidioblastosis, hiperinsulinismo generalizadas, en donde esta condición los acompaña toda la vida. El niño puede ser asintomático en el 35% de los casos, pero también pueden, en la mayor parte de los casos, el 65%, la hipoglicemia ser sintomática. Y los síntomas cambian o varían dependiendo de la edad. Es más fácil en un niño más grande que habla y se expresa, ¿verdad? Entonces uno puede ver, el niño puede explicar que se siente mal, ¿verdad? Y lo que vamos a observar es palidez, debilidad, confusión, a veces palpitaciones, también hambre. Se pueden poner irritados o enojados, pueden tener temblor en las manos, sudoración profusa, pueden tener cefaleas y también visión borrosa. Esos son uno de los síntomas que los niños preescolares o más que todo escolares o adolescentes pueden presentar. Y nosotros pensar como diagnóstico diferencial en una hipoglicemia. Sin embargo, es más difícil en el neonato o en el lactante. Ahí nosotros lo que observamos son cambios de conducta, básicamente, como la presencia de hipoactividad, distrés, llanto agudo. Si el valor de glucosa es muy bajo, pueden haber convulsiones. La madre nota que el niño no quiere succionar, no quiere alimentarse, y puede haber también rechazo a la alimentación. Incluso pueden haber apneas y cianosis. Entonces, cuando tengamos un recién nacido que consulta por apnea, pues no solo pensar en un proceso respiratorio, sino que también pensar como diagnóstico diferencial en una hipoglicemia.
¿Qué nosotros debemos de evaluar primero? Si nosotros tenemos la sintomatología, lo primero que tenemos que hacer es un examen de sangre para corroborar la glucosa, que puede ser un examen central, una glucosa central, pero también, si no tenemos laboratorio a la mano, pues una glucometría capilar es suficiente. Existen hoy aparatos que son muy fidedignos y confiables, y la diferencia entre una glucosa central y la medición del aparato a veces es 5 o 10 miligramos por decilitro, ¿verdad? Entonces no es necesario, si nosotros no tenemos acceso rápido a un laboratorio, por lo menos con la glucometría nos orientamos bastante. Entonces, si el valor de glucosa sale abajo de 45 en esa medición, idealmente nosotros debemos de tomar en ese momento niveles de insulina, cortisol, hormona de crecimiento, glucagón, también pruebas tiroideas y medir lactato plasmático, beta-hidroxibutirato o acetoacetato y aminoácidos plasmáticos y ácidos grasos libres. Esto es lo ideal, ¿verdad? Estos tres últimos están englobados para descartar el grupo de enfermedades que se llaman errores innatos del metabolismo. Lástima que no se ve aquí muy bien, pero ¿qué es lo que debemos de hacer en un paciente que presenta y que hemos detectado una hipoglicemia? Uno, si es un recién nacido, lo primero que tenemos que hacer es ponerlo a alimentar a la mamá lo más pronto posible, si tiene una hipoglicemia asintomática. Pero si la hipoglicemia es sintomática, nosotros además, si es sintomática, lo que debemos de hacer es administrar soluciones glucosadas al 10% en forma de bolus, más o menos a 5 ml por kilo, ¿verdad? Y esto se da a un ritmo de 1 o 2 mililitros por minuto, ¿verdad? Esto le va a aumentar el aporte de glucosa de 5 a 10 miligramos por kilo minuto. Si la hipoglicemia es persistente, luego de ese bolus nosotros debemos de rechequear el valor de glucosa. Si el niño tiene un mejor valor, podemos continuar con alimentación y monitorizar la glucosa, pero en casos en donde se sospechan hiperinsulinismos persistentes, por ejemplo, el bolus no va a ser solo la solución, sino que se coloca el bolus y luego calculamos infusiones de dextrosa que tienen que ir por lo menos de 8 a 10 miligramos por kilo minuto. Y se mantienen hasta que logremos hacer el diagnóstico. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico? Tomando en cuenta, haciendo todos los exámenes que les mencioné para ver si se encuentra una deficiencia, por ejemplo, de hormona de crecimiento o un hipocortisolismo, y luego dar tratamiento específico para esa patología, ¿verdad? Pero en principio ustedes deben de actuar reconociendo la hipoglucemia y luego administrando el bolus de dextrosa y posteriormente poniendo una infusión de líquidos que tienen que ir en una concentración o a una velocidad mayor de la que produce el hígado, ¿verdad? Según la edad. Entonces, más o menos en los recién nacidos es de 4 a 6 miligramos por kilo minuto la producción hepática, entonces nosotros debemos de dar una producción hepática mayor, o sea, un aporte mayor que la producción hepática. Luego tenemos la segunda emergencia, que es la insuficiencia suprarrenal aguda. Esta es una condición muchísimo más rara, ¿verdad? Recordar que la glándula suprarrenal, ¿verdad?, se encuentra localizada arriba del riñón y tiene una médula y una corteza. Entonces, en la insuficiencia suprarrenal lo que está alterado son las tres zonas de la corteza, como son la zona glomerular, que es la encargada de la producción de aldosterona, y la aldosterona nos va a ayudar a mantener el equilibrio o la volemia del paciente, gracias al mantenimiento del equilibrio electrolítico entre el sodio y el potasio. Luego tenemos la zona fascicular, que es la encargada de la producción de nuestro esteroide endógeno, que es el cortisol, que tiene acción antiinflamatoria, aumenta la disponibilidad de energía y es un antagonista de la insulina, como lo vimos en el problema anterior. Y tenemos por último la zona reticular, que es la encargada de la producción de nuestros andrógenos, como la testosterona y la dihidroepiandrosterona. Ellos como función tienen aumentar masa muscular, crecimiento celular
y desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene insuficiencia suprarrenal, puede tener afectada solo la zona glomerular o solo la zona fascicular, o bien tener afectadas estas dos zonas, y dependiendo de la afectación de la zona afectada, así van a ser los síntomas. Recordar que la insuficiencia suprarrenal es una incapacidad de la glándula suprarrenal para mantener en todo momento una secreción hormonal adecuada, y puede ser primaria si el defecto es directo en la glándula suprarrenal y secundaria si el defecto se encuentra en la hipófisis o en el hipotálamo. ¿Por qué? Porque tanto el hipotálamo con la hormona liberadora de corticotropina como la hipófisis con la ACTH ayudan o estimulan la producción de las diferentes hormonas en la glándula suprarrenal. Entonces, si el daño está en hipotálamo o está en hipófisis, no va a haber estímulo y la glándula suprarrenal, aunque tenga sus procesos homeostáticos normales, no va a funcionar, ¿verdad?, por falta de estímulo. Entonces, si lo que está dañado es directamente la glándula suprarrenal, lo más frecuente, los diagnósticos más frecuentes para nosotros son la hiperplasia suprarrenal congénita, que esta tiene variantes, puede ser perdedora de sal, virilizante o una variante no clásica, que son difíciles de diagnosticar, que en su mayoría son básicamente hereditarias. Tenemos idiopáticas como autoinmune, como la enfermedad de Addison, que son enfermedades muy raras para ser diagnosticadas en la etapa de lactante. Normalmente son diagnosticadas en la etapa escolar o adolescente, e incluso pasan sin diagnóstico a la edad adulta, ¿verdad? Luego podemos también tener daños directos sobre la suprarrenal a través de una hemorragia como producto de una sepsis o de un traumatismo. Enfermedades de depósito como la sarcoidosis, la hemocromatosis, pacientes que por tumoraciones han tenido adrenalectomías bilaterales y iatrogénicas también, porque a veces hay medicamentos como el ketoconazol, el mitotane o anticoagulantes que pueden afectar la producción suprarrenal. Y secundarias, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen diagnósticos de hiperplasia suprarrenal congénitas y que por alguna razón suspenden su tratamiento corticoideo, o pacientes que tienen tratamiento esteroideo por otra enfermedad, ¿verdad?, como síndrome de Cushing, púrpuras trombocitopénicas idiopáticas, que usan el esteroide crónicamente y lo interrumpen bruscamente. Entonces pueden tener una hiperplasia suprarrenal, una insuficiencia suprarrenal de origen secundario. También tenemos que se pueden presentar en hijos de mamás, de madres con tratamiento corticoideo, en los niños que tienen hipopituitarismo, en aquellos pacientes que tienen neoplasias, traumatismos, en todos los pacientes que han sido sometidas a cirugías, por ejemplo, cirugías cerebrales de la línea media, en donde la hipófisis o el hipotálamo se pueden ver alterados o afectados, y también en aquellos pacientes que han recibido radioterapia, y un diagnóstico todavía más raro como la hipofisitis autoinmune, que en pediatría es poco frecuente. ¿Cuándo aparece? Generalmente la insuficiencia suprarrenal aparece en condiciones de estrés, cuando un niño puede tener una infección viral, bacteriana, fiebre, una diarrea, ¿verdad?, ya sean enfermedades leves o severas. También cuando han tenido ayuno prolongado, porque el ayuno prolongado también es un estrés, y quizás lo más frecuente es cuando suspenden en forma brusca el tratamiento de reemplazo esteroideo. Entonces, si solo la producción de esteroides es la que está afectada, los niños normalmente presentan anorexia, astenia, pueden presentar hipoglucemia, porque el cortisol es una hormona contrarreguladora y ayuda a aumentar los niveles de glucosa en sangre, ¿verdad? Entonces, si los niños no tienen cortisol, presentan hipoglucemia, pueden presentar hipotensión ortostática, dolores abdominales, vómitos, diarrea, alteraciones del sistema hematopoyético, y también puede haber una hiperpigmentación en la piel. Si ustedes se fijan, no son síntomas sencillos, ¿verdad? O sea, son síntomas que son comunes a muchas enfermedades, de ahí lo difícil del tratamiento de este tipo de situaciones, o de hacer el diagnóstico de este tipo de situaciones. Luego,
En alguna parte de los pacientes no solo se ve afectada la producción esteroidea, sino que la producción de mineralocorticoide como la aldosterona. Entonces nosotros tenemos que aprendernos que la aldosterona es la responsable de mantener el equilibrio, de mantener los buenos niveles de sodio y potasio en sangre. Entonces, si la aldosterona está baja, el sodio se pierde por la orina y entonces el paciente tiene hiponatremias y puede llegar a tener hasta un edema cerebral. Al perder el sodio por la orina, es decir, aumentar la natriuresis, también acuérdense en fisiología que cuando sacamos sodio por el riñón va acompañado de agua, entonces nos deshidratamos también. Entonces estos niños hacen lo parecido a un síndrome perdedor de sal, donde se deshidratan, el sodio en la sangre baja y aumenta, si medimos el sodio en la orina, aumenta la natriuria, el potasio aumenta por aumento de la absorción a nivel renal y pueden tener acidosis metabólica. Si nosotros, para hacer el diagnóstico, pues medimos niveles de aldosterona, de renina, además de los electrolitos que ya les mencioné. Entonces, en general, si tenemos una insuficiencia suprarrenal primaria, es decir, que la suprarrenal directamente es la que está afectada, nosotros medimos cortisol y nos va a salir bajo, y la ACTH, la debemos de medir, nos va a salir alto. Si tiene afectado solo el cortisol, pues con estos dos nosotros hacemos diagnóstico y se da reemplazo esteroideo, pero también puede haber hiponatremia, y medimos niveles de aldosterona y entonces debemos de ocupar también medicamentos que nos ayuden a retener sodio en sangre. Si la insuficiencia suprarrenal es secundaria, es decir, si la afectación está en hipotálamo-hipófisis, entonces, a diferencia del diagnóstico anterior, aquí tanto el cortisol va a estar bajo como la ACTH va a estar bajo. Acuérdense que la afectación es a nivel de hipófisis o de hipotálamo, y normalmente en estas circunstancias el sodio y el potasio están normales en sangre. Así es que si medimos aldosterona o tenemos la oportunidad de medir renina, pues los valores son totalmente normales. ¿Y en qué consiste el tratamiento? Bueno, primero establecer el estado de hidratación, ¿verdad? Si están perdiendo sodio, pues normalmente están deshidratados y nosotros debemos de reponer líquidos. Hacer una expansión inicial con solución salino-fisiológico o bien Hartmann a razón de 20 mililitros por kilo, ¿verdad? Y luego hacer un cálculo de los líquidos de mantenimiento, que pueden ser entre 2.000 y 3.000 metros cuadrados día, o bien los que están de acuerdo a las fórmulas de Holiday-Seeger según peso y edad, y tomando en cuenta la patología que tiene de base el paciente. Si existe hipoglicemia, debemos de añadir glucosa intravenosa en dosis de 0.25 a 0.5 gramos por kilo, y luego si el paciente, luego debemos de empezar pues el tratamiento sustitutivo, que el esteroide ideal es la hidrocortisona. Cuando están en pauta de estrés, lo normal es usar dosis muy altas de hidrocortisona, que pueden ir de 75 a 100 miligramos por metro cuadrado día, y lo pueden dividir idealmente en 4 dosis al día o bien 3 dosis, pero normalmente se utilizan 4 dosis al día. Y luego la siguiente inyección o administración baja un poco la cantidad de 50 a 75 miligramos por metro cuadrado día hasta quedarnos con el paciente estabilizado. Y en el paciente con estabilización, la hidrocortisona pues ya puede ser de 10 a 20 miligramos por superficie corporal día, dividida en 2 o 3 dosis. Si este paciente, además de tener un déficit de esteroideo, tiene una hiponatremia, ¿verdad? Es decir, los niveles de aldosterona están bajos, nos auxiliamos de un medicamento que es la 9-fludrohidrocortisona o fludrocortisona, que es un tipo de esteroide, pero tiene la capacidad, tiene alta acción para la absorción de sodio, y se agrega a dosis de 0.05 a 0.1 miligramo día. Automáticamente, junto con el equilibrio del aporte de sodio intravenoso, la fludrocortisona ayuda a restablecer los valores de sodio en sangre. Desgraciadamente nosotros este medicamento no lo tenemos de fácil acceso en el país, ¿verdad? La mayor parte de pacientes tienen que conseguirlo afuera, y mientras logramos conseguir este medicamento debemos de auxiliarnos dando aportes de cloruro de sodio, o sea sal,
no solo por aporte intravenoso a través de los líquidos, sino que en aporte oral, para tratar de mantener los niveles de sodio lo más cercanos a lo normal posible. Luego tenemos, como parte de otra urgencia, la hipocalcemia. Recordar que la hormona paratiroidea, ¿verdad?, que se genera en la glándula paratiroides, es la encargada de ayudar en la homeostasis del calcio. ¿Y qué es lo que le hace la paratiroides? Pues junto con la 1,25 vitamina D, ayudan a aumentar la absorción de calcio a nivel intestinal, también ayudan a aumentar la absorción de calcio a nivel renal, y la PTH también ayuda a que el calcio también se agregue al hueso, ¿verdad? Entonces, a través de estos mecanismos, la hormona paratiroidea mantiene los niveles de calcio normales. Entonces, cuando un paciente tiene una hipocalcemia, cuando el nivel sérico de calcio total es menor de 8 miligramos por decilitro, esto es en recién nacidos de término, o bien en el paciente pediátrico mayor, preescolar, adolescente e incluso adulto, ¿verdad? Y en el prematuro sí hay una excepción que se considera hipocalcemia abajo de 7 miligramos por decilitro. ¿Quiénes tienen riesgo de hipocalcemia? Los pacientes prematuros, hijos de madres diabéticas, los pequeños, los pacientes que han tenido retraso intrauterino y niños que tienen hipofunción transitoria de la glándula paratiroides. Esto es quizás el diagnóstico más frecuente en endocrinología pediátrica, ¿verdad? Luego también hay lactantes con insuficiente ingestión de calcio, pacientes que tienen raquitismo congénito, etcétera. Tenemos también que la hipocalcemia puede presentarse de manera precoz o temprana en las primeras horas de vida o en los primeros 3 días debido a una disminución fisiológica del calcio sérico, ¿verdad? Que esto es lo que más frecuente nosotros observamos. Luego tenemos que los niños recién nacidos, prematuros o pequeños para edad gestacional o que tienen bajo peso pueden presentar hipocalcemia hasta un 40%, ¿verdad? Igual que los de muy bajo peso al nacer. Casi que prácticamente todos deben de ser tamizados con calcio para asegurarnos que no tenga una hipocalcemia. También tenemos los hijos de madre diabética, que miren, es hasta un 50% en las primeras 48 horas, y pacientes que han tenido estrés como asfixias neonatales o pacientes con insuficiencia renal y acidosis. Tenemos factores postnatales, ¿verdad? Cese brusco del flujo de calcio materno-fetal, una ingesta dietética de calcio inadecuada, el hipoparatiroidismo, que es lo que compete para esta conferencia, transfusiones de sangre deshidratada también, y el estrés perinatal. La hipocalcemia, igual que la hipoglicemia, puede ser asintomática y sintomática. Los signos y síntomas más frecuentes en los niños son llanto agudo, apnea, irritabilidad, excitación, el tono aumentado, temblores leves, convulsiones. Si ustedes se fijan, casi son comunes al de la hipoglicemia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tengamos estos síntomas, tenemos que ver tanto glucosa como calcio sérico, ¿verdad? Y hay signos clásicos que estos nosotros normalmente los vemos en los niños mayores, como el de Chebostek y el espasmo carpopedal, que son útiles si existen, pero tampoco en los recién nacidos, por ejemplo, pueden existir y no ser hallazgo de una hipocalcemia. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando sospechamos que un niño tiene hipocalcemia? Pues medir los valores de laboratorio de calcio, específicamente ionizado y calcio sérico, pero también debemos de medir los otros electrolitos que tienen que ver con la homeostasis del calcio, como el magnesio y el fósforo. Hay que medir fosfatasa alcalina, pérdidas urinarias de calcio. Debemos en hipocalcemia medir la hormona paratiroidea intacta y, si es posible, hacer estudios radiológicos como la densitometría ósea, que para niños menores de 5 años no los podemos hacer aquí en el país, y si no, que es el gold standard, o sea, si no, por lo menos auxiliarnos de radiografías de huesos largos para ver si hay algún hallazgo de osteopenia u osteoporosis. Y también podemos hacer un electrocardiograma en donde vamos a evidenciar una prolongación del intervalo QT o arritmias. Entonces, en el tratamiento, en los neonatos, siempre la alimentación precoz, ¿verdad?, con leche materna en la primera media hora de vida. Si la hipocalcemia es sintomática, utilizamos gluconato de calcio al 10% en administraciones de 2 a 4 ml por kilo,
en bolo lento, ¿verdad? Yo quizás le quitaría la palabra bolo, ¿verdad? La literatura siempre pone bolo, pero no es que tenga que ir rápido, sino que tiene que ir en administración muy lenta con monitoreo de la frecuencia cardíaca, porque puede causar una arritmia si se administra muy rápido. Y el mantenimiento del calcio se puede hacer por fórmula o bien a razón de 5 ml por kilo día. Puede ser incluido dentro de los sueros una parte, un porcentaje, y luego dividido en dosis administradas 4 o 3 veces al día. Cuando la hipocalcemia no se revierte con estas medidas, debemos de pensar que el magnesio está bajo y entonces tenemos que administrar magnesio, mejorar el valor de magnesio para que el calcio aumente. Cuando estamos en presencia, pero esto es tomando en cuenta que el proceso de homeostasis de la hormona paratiroidea está normal. Sin embargo, si nosotros medimos la hormona paratiroidea y en una hipocalcemia nos sale un valor normal o bajo, eso quiere decir que el niño tiene un hipoparatiroidismo transitorio, y además de esto tenemos que agregarle vitamina D para que se pueda absorber de mejor manera el calcio y llegar a tener un valor normal, si no, no va a resolver. Y para finalizar tenemos la crisis tiroidea, o tormenta tiroidea o tirotoxicosis, que no es más que una hiperfunción tiroidea grave, es decir, una persona que tiene un hipertiroidismo que no ha sido diagnosticado y nunca recibió tratamiento, o bien una persona que tiene un hipertiroidismo y que no cumple el tratamiento como es debido. Esta es una situación que pone en peligro la vida del paciente y requiere tratamiento urgente. Si nosotros hacemos las medidas hormonales que vamos a observar, la TSH de preferencia ultrasensible o de tercera generación baja, cerca de 0 o bien 0.0, y la T4 libre y T3 libres elevadas. Puede ser elevadas desde un punto elevado, o a veces si el valor de corte es 1.8 de T4, pues podemos tener pacientes con 15 de T4, ¿verdad? ¿Qué signos y síntomas presentan los pacientes? Pueden tener bocio, pero lo que más les agobia es la taquicardia, ansiedad, el exoftalmo, presentan hipertensión arterial, hipertermia, intolerancia al calor porque el metabolismo está trabajando a 1000 por hora, ¿verdad? Temblores, incremento del apetito y bajan peso, ¿verdad? Por el aumento del gasto calórico. Entonces los papás normalmente dicen que son niños que no se mantienen sentados, incluso en la consulta llegan y usted no los ha terminado de sentar cuando ya están parados caminando. Y la desesperación porque no pueden hacer ejercicio. Para ellos jugar implica un aumento de la frecuencia cardíaca, y sobre la taquicardia que tiene, para ellos eso puede ser incluso mortal y terminar en una unidad de cuidados intensivos. De hecho, deben de ser atendidos en una unidad de emergencia lo más pronto posible para poder controlar la situación de hiperdinamia cardiovascular y el estado hipermetabólico, y luego a un monitoreo en la unidad de cuidados intensivos. Rara vez necesitan intubarse, ¿verdad? Sin embargo, si hay necesidad de intubación, debe de ser con mínimo estímulo, porque el estímulo también genera taquicardia y agrava la situación cardiovascular, y se pueden utilizar fármacos como las benzodiazepinas, no ketaminas ni atropina, porque colaboran a la aparición colaboran a agravar la taquicardia. Si hay hipertermia, se pueden utilizar antitérmicos y medidas físicas, a la cabeza el paracetamol, ¿verdad? Evitar el uso de aspirina, porque la aspirina ayuda a liberar la T4 que está unida a proteína, y entonces la T4 va a llegar a funcionar más y a abonar más a ese hipercatabolismo. Se debe de hacer reposición hidroelectrolítica, normalmente con solución salina o Hartmann, siempre a 10 o 20 ml por kilo, a pasar en 1 o 2 horas, porque por el estado de hipercatabolismo y la fiebre también se deshidratan. ¿Qué se hace directamente en la glándula tiroides? Bloqueo de la liberación de hormonas tiroideas. Se puede utilizar solución de Lugol de 1 a 10 gotas, ¿verdad? Y después de mantenimiento de 6 a 8 gotas por vía oral cada 12 horas o cada 8 horas, o bien utilizar inhibidores de la síntesis de hormonas tiroideas como el carbimazole o el metimazole a dosis de 0.4 a 0.7 miligramos por kilo día cada 6 horas o cada 8 horas.
Antes se utilizaba en pediatría el propiltiouracilo, pero de hace más o menos, desde hace unos 4 o 5 años, se reportaron insuficiencia hepática por uso de propiltiouracilo, así es que este está retirado en pediatría, ¿verdad? Ya no lo utilizamos. Luego, se pueden utilizar inhibidores de la conversión periférica de T4 a T3, como los glucocorticoides, la dexametasona a dosis de 0.1 miligramos por kilo cada 4 horas intravenosa, o bien también se puede utilizar hidrocortisona a dosis de 2 miligramos por kilo día, ¿verdad? Dividido en 3 o 4 dosis. Luego, se utilizan inhibidores de los efectos adrenérgicos de las hormonas tiroideas, esto es para mejorar la taquicardia, y se puede utilizar propranolol desde dosis de 0.5 a 0.7 miligramos por kilo, que se viene traduciendo en dosis mínimas de 10 miligramos hasta dosis máximas de 40 miligramos, que puede ser cada 4 o 6 horas o incluso una vez al día. Esto es lo que les traía yo para hoy en cuanto a emergencias endocrinológicas. Sin embargo, hay muchas más, así es que espero que en otras jornadas podamos nosotros abordar algunas otras emergencias. Lo que interesa quizás de este tipo de jornadas es que ustedes identifiquen que hay otros tipos de patologías que son poco frecuentes, pero que no debemos de olvidar para poder ayudar a los pacientes que llegan a las unidades de emergencia buscando ayuda, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. ¿No?